Muchas veces uno suele decir que en la obediencia está la bendición, pero uno puede preguntarse qué bendición. ¿Cuál es la bendición de poder ser obedientes a Dios? De poder conocer la Escritura, conocer su palabra y ser obediente a lo que el Señor nos manda. Hay veces que esa obediencia nos representa un esfuerzo. Hay veces que uno no quiere hacer ciertas cosas, pero la palabra de Dios nos guía y nos guía para que podamos tomar el consejo, para que podamos llegar al camino correcto, para que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Pero muchas veces conocemos acerca de esto, pero la palabra de Dios nos habla acerca de aquellas bendiciones. ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros cuando las cosas nos van bien? Cuando ponemos por obra la palabra de Dios y entonces de esa manera hay algo que comienza a cambiar en nuestra vida. Hay algo que Dios prepara para el corazón de aquel que pone la palabra de Dios por obra, que puede tener la palabra de Dios presente en su corazón, en su vida, en cada momento. Dice la Escritura: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Hablando acerca de padres terrenales que pueden dar un buen consejo, que pueden decir de qué manera uno puede caminar o vivir en la vida. Y si uno puede entender que el consejo de un padre terrenal puede guiarnos y puede ser de bendición para nuestra vida, ¿cuánto más la palabra de Dios? ¿Cuánto más el mensaje que Dios habla al corazón de los hombres en esta hora? El Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, ese guarda mi palabra. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. Dice la Escritura que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Debemos hacer conforme a lo que el Señor nos enseña. Debemos actuar conforme a la palabra que está en nosotros. Dios nos habla y nos deja una guía, pero la Escritura nos habla acerca de que en esa obediencia hay bendiciones. Y hay bendiciones maravillosas, pero en contraste con eso, también la Escritura dice que aquel que no obedezca la palabra de Dios, entonces aquella persona, lo opuesto a la bendición, habrá maldiciones para su vida. Tú puedes encontrar versículos acerca de la bendición. Y aquí, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 de este libro aquí, en este capítulo 28, nos habla acerca de las bendiciones y las maldiciones, tanto por la obediencia como por la desobediencia. Y del capítulo 28, del versículo 1 al versículo 15, al versículo 14, allí se encuentran las bendiciones de Dios por medio de la obediencia. Y luego tenemos del versículo 15 hasta el versículo 68 de las maldiciones por ser desobedientes, por no tener en cuenta la palabra de Dios. Mira la diferencia. Solamente tienes 14 versículos en los cuales se encierra las bendiciones. Obviamente que la bendición de ser obediente a la palabra de Dios, de poner la palabra de Dios por obra, es amplia. Muchas veces cuando era un niño y me preguntaban acerca de qué era lo que quería hacer, yo le respondía que quería ser feliz. Y decía, bueno, está bien, ser feliz, pero quiere lograr una meta, quiere tener una carrera, ser un profesional, alcanzar algo en la vida. Yo le decía, no, yo quiero ser feliz, porque sé que si soy feliz, entonces habré alcanzado lo que quería. Sé que si llego a ser feliz en la vida, entonces habré logrado todo lo que el hombre se propone como metas alcanzar. Yo decía, bueno, en algo simple, en una condición de nuestra vida se encierra un montón de cosas. Por lo que podemos entender que lo bueno, que la bendición de Dios en nuestra vida se encierra en pocas cosas. Tú dices, Señor, yo quiero ver bendición de Dios en mi familia. Bueno, la bendición de Dios estará en tus hijos, estará en tu casa, estará en todo lo que tú hagas. Pero ahora la maldición, y cuando Dios habla acerca de esto, nos da ejemplos puntuales acerca de las cosas que el hombre debería enfrentar. Y esto es lo que la humanidad hasta estos días vive. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia. Vamos a leer solamente una parte de lo que representa las bendiciones de Dios. Pero en esta predicación no solamente abarcará las bendiciones de Dios, sino también para que puedas tomar el consejo de la contraparte, del opuesto, de no ser obediente a la palabra, de desestimar la palabra de Dios. Dice así la Escritura:
Libro de Deuteronomio, capítulo 28, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice así el Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Dice la Escritura, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dios nos da su palabra y nos da el consejo y nos habla acerca de la obediencia, de poner por obra su palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios dice, serás bendito en tu entrar, en tu salir, serán benditos tus campos, serán benditos tus graneros, serán bendito todo será bendición. Habrá una bendición maravillosa para nuestra vida. ¿Por qué? Por guardar la palabra de Dios, por poner por obra la palabra del Señor en nuestro corazón. Y esto es algo maravilloso porque el Señor en estos versículos nos habla acerca de la obediencia y de las bendiciones de esa obediencia. Porque el fin del Señor es bendecirnos. Dios quiere bendecir tu vida. Sin embargo, el hombre enfrenta dificultades y situaciones terribles, inclusive cosas que son atroces y que son descritas aquí en las maldiciones de aquellos que dejan la palabra de Dios o que la desestiman o que no quieren oír el mensaje de Dios. Porque Dios habla claramente que sus intenciones, por medio de la obediencia, Dios añade bendición. Es decir, el consejo de Dios es para que nos vaya bien. Hay quienes dicen, no, yo no quiero nada saber con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios busca hacer lo bueno en tu corazón. La palabra de Dios busca traer libertad. La palabra de Dios cambia tu carácter. Porque el amor de Dios va transformando el corazón. Porque el amor de Dios va cambiando nuestra vida. Nos hace ver la vida de una manera diferente. Nos hace comprender las cosas de una manera distinta. Dios va cambiando el enfoque. Dios va cambiando nuestra perspectiva a la hora de ver la vida. Y nos hace que podamos amar de una manera diferente. Nos hace que podamos valorar la familia. El Señor pone en aquellas cosas que a veces son simples y pequeñas, Dios encierra sus bendiciones. Y esto, ¿cuántos quisieran hoy quizás decir, quiero tener a mi familia en bendición, que conozcan al Señor, que sean libres, que ya no estén atados a las drogas, que ya no estén atados al alcohol, que no haya violencia, que cada uno tenga un trabajo, que puedan prosperar, que la bendición de Dios los acompañe, que sean benditos en su entrada, en su salida, que Dios esté con ellos. Dios en todas partes. El Señor acompañándolos en cada momento. Qué bueno es cuando tú sientes que Dios está contigo en cada lugar. Que sin importar a dónde vayas, la presencia de Dios te acompaña. Que donde tú entras en un lugar, el lugar cambia porque la presencia de Dios está allí. Porque hay un Hijo de Dios que transforma ese lugar. Hay alguien que tiene algo diferente. Tú puedes ir y estar en la empresa. Tú puedes estar en un lugar y quizás todos sean ateos o no quieran creer en el Señor o estén muchos de ellos rebelados contra la palabra. Pero aquel que es un cristiano verdadero marcará la diferencia. Se dejará conocer. ¿Por qué? Porque no será oidor de la palabra, será hacedor de ella. Y las bendiciones de Dios lo rodearán. El favor de Dios estará para con su vida. Dice la palabra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, te alcanzarán las bendiciones. Bendito serás en tu ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre.
el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Estos ejemplos obviamente que aplican a la antigüedad, a lo que los hombres trabajaban. Los hombres vivían de la tierra, trabajaban la tierra, vivían de sus animales, dependían de la lluvia. Para ellos estos ejemplos eran ejemplos claros para poder entenderlos. Cuando el Señor Jesús predicaba, daba ejemplos que la gente podía entender. El Señor dijo, un sembrador salió a sembrar y arrojó la semilla. Para ellos podían ver a la gente en el campo haciendo esta tarea. No era algo lejano. ¿Cuántos de nosotros quizás vio a alguien arrojar semillas al campo? O arar el campo. O conoce una piedra de molino. ¿Cuántos al entender ese ejemplo o al escuchar ese ejemplo entienden fácilmente que está hablando acerca de algo que tiene que ver con la tarea o con el campo, con algo específico? Bueno, en aquellos días esos ejemplos eran lo que los hombres vivían cotidianamente. Pero en pocas palabras el Señor está diciendo, serás bendito donde quiera que estés. Tú puedes vivir en la ciudad, serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo, serás bendito en la empresa, serás bendito en el trabajo. Todo lo que hagas, todo lo que esté alrededor de ti, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Es decir, todo lo que produzcas, tus bestias, aún los animales. Porque Dios derrama bendición para todo lo que nos rodea. Y los animales no están exentos de esto. La Escritura dice que los patriarcas, que aquellos que Dios prosperaba su vida, prosperaba su camino. Dios lo bendecía y tenían animales en abundancia. Dios prosperaba, pero prosperaba tremendamente sus vidas. Y esta era la forma. Se hacían hombres poderosos. ¿Por qué? Porque sus animales se multiplicaban. Porque los que estaban con ellos, el pueblo, se multiplicaba. Y la bendición de Dios los acompañaba. Su vida representaba esa vida de Dios. Ese plan de Dios. Esa obra del Señor en sus corazones. Bendita serán tu canasta y tu artesana, aún lo pequeño, aún lo cotidiano, lo de todos los días. Las personas en el campo preparan el pan y algunos lo hacen para algunos días, pero hay otros que trabajan y cada día preparan el pan, dependiendo qué clase de pan hagan. Hay panes que no son panes que puedan sostenerse mucho tiempo, se endurecen fácilmente. Los panes sin levadura, por ejemplo, son panes que se endurecen fácilmente. A pesar de que pueden tener una materia grasa, igualmente no es algo que perdure mucho tiempo. Entonces, es un trabajo de todos los días. Dios dice, todos los días. La bendición de Dios te acompañará en cada momento de tu vida. Y quizás el versículo 7 sea lo que tenga más presente y lo que más conozcas acerca de estos versículos que he leído. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Uno dice, gloria a Dios. El enemigo se levantará contra mi vida y vendrá por un camino, pero huirá por 7 delante de mí. Escapará. ¿Por qué? Porque Dios pelea por mí. Porque Dios me defiende. Porque Dios me guarda. Dice la palabra, ningún arma forjada contra ti prosperará. Promesas de bendición. Y cuando estamos confiados en Dios podemos decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Promesas de Dios, guardadas en mi corazón, su palabra. Clavada como dice la Escritura, como una estaca hincada así en el corazón. Algo que quedó allí. Entonces en los momentos difíciles tú echas mano a la promesa de Dios. La palabra de Dios está en tu corazón, la esperanza, la fortaleza. La bendición de Dios te acompaña donde quiera que vayas. Y el Señor dice así, si guardas mi palabra, si oyeres mi palabra para ponerla por obra, te bendeciré. Y serás bendito en todo. Se levantarán contra tu vida y querrán hacerte daño, pero huirán de delante de ti y no podrán hacerte nada. Hay veces que los cristianos se preocupan en demasía lo que pueda pasarles y tienen temor de las cosas que puedan venir. Si eres obediente a su palabra, si pones por obra la palabra de Dios, si atesoras en tu corazón los mandamientos de Dios, entonces no tienes por qué temer, porque por un lugar vendrán contra ti, mas deberán huir por 7. Dios nos da esa promesa. Él nos dice, así será. Para aquel que guarda mi palabra, para aquel que viva conforme a lo que le he hablado. Y luego dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano te bendeciré, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Todo lo que toque tu mano será bendito.
La Escritura nos dice que José, a donde iba, era bendecido. Bueno, el Señor dice así, aún en la cárcel, aún donde te toque estar, serás bendito, serás bendecido. Sin importar donde quiera que vayas. José no hizo nada para estar en la cárcel. No es un hombre que estaba pagando una condena por algo malo que había hecho. Dios prosperaba su camino, aún en ese lugar, aún en esa condición, el Señor lo bendecía. El Señor hablaba su vida y prosperaba su camino, aún en medio de la dificultad. Esto significa que donde quiera que vayas, Dios bendecirá tu mano. Todo lo que toque tu mano será transformado. Hay veces que las personas, dale un fuerte aplauso al Señor si lo quieres creer. ¡Aleluya! Si puedes tomarlo para tu vida. Hay quienes dicen, esas personas cristianas, cuando hablan acerca de un trabajo, y hablo de cristianos verdaderos, hay personas que les gusta contratar personas cristianas porque dicen, ellos tienen algo especial. A pesar de que muchas veces uno con su testimonio opaca esto que es real y verdadero, pero hay quienes comprenden que el cristiano tiene algo diferente. Más allá de la honestidad, más allá del compromiso. Sabe que su vida es una vida de luz. Como dice la palabra, venimos para poder iluminar. En medio de lugares de confusión tenemos un pensamiento claro. Donde la gente trata de buscar respuestas a ciertas cosas, tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Podemos dar un consejo, tenemos entendimiento de la vida, tenemos comprensión de muchas cosas y entendemos las bendiciones que Dios nos da. Y comprendemos también cuando una persona camina en maldición, producto ¿de qué es? Porque dice la Escritura que el Señor derramará bendición, y hablando y haciendo referencia al campo, el Señor dice, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia. En la antigüedad dependían de la lluvia. Si la lluvia descendía de los cielos, entonces los campos daban su fruto. Y la gente, al momento de arar el campo, de preparar aquella tierra, lo hacía con esperanza, sabiendo que Dios haría su parte. Sabiendo que Dios enviaría la lluvia. Es decir, todo lo que nosotros hacemos hoy, quizás tú digas, yo no trabajo en el campo, pastor. Pero hoy nosotros trabajamos en otro ambiente, en otro lugar. Pero todo lo que hacemos tenemos que hacerlo sabiendo que el trabajo que nosotros hacemos es primero, Dios enviará la lluvia, tú emprendes, tú tomas y das un paso de fe. Y sabes que el Señor hará su obra. Sabes que el Señor hará lo siguiente. Hemos abierto este lugar y hemos plantado bandera de victoria. Solamente hace un tiempo atrás predicábamos en Plaza Miserere, compartíamos la palabra así en las estaciones, donde la gente iba a tomar el colectivo. Terminamos de compartir un mensaje y la gente hacía fila para ministrarse. Estábamos en medio de la plaza compartiendo una palabra de Dios. Pero sabíamos que era el trabajo, era el arar la tierra, era el poner la semilla para que hoy podamos estar aquí. Y sabemos que el Señor respaldará y sabemos que el Señor bendecirá y mandará la lluvia de los cielos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Dice la palabra, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás abajo. El Señor nos pondrá por cabeza. Para marcar la diferencia. La bendición de Dios transforma nuestra vida. La palabra de Dios transforma nuestro corazón. Y Dios dice, yo voy a bendecirte. La palabra estará en tu corazón y yo voy a bendecir tu vida. Todo lo que toques será bendito. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir en pos de dioses ajenos, dice el Señor, yo voy a bendecirte. Voy a derramar bendición sobre tu vida. Pero ¿sabes qué? También dice y habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. No quiero hablarte solamente de las bendiciones, porque si el Señor hubiese dejado solamente las bendiciones de la obediencia y no hubiese el Señor hablado de lo que pasaría si uno no obedeciera su palabra, entonces el pueblo no hubiese tomado el consejo. No hubiese comprendido que Dios quiere bendecir sus vidas y Dios quiere guiar su corazón por lugares seguros. Pero el hombre decide buscar los lugares escabrosos. ¿Sabes? Las ovejas son animales que se dejan guiar y el pastor los guía por buenos pastos. Y la palabra de Dios dice que el Señor es el buen pastor. Él nos pastoreará y nos llevará a lugares de bendición, lugares de reposo, lugares de descanso, lugares donde hay pasto, hay alimento abundante, hay aguas de bendición.
Pero sin embargo las cabras les gustaba subir por los lugares escabrosos. Aquellos que son más rebeldes. Y les gusta por ahí, como se dice, el peligro. Y dicen, bueno, quizás no pase nada, no debe ser tan grave, no será tan terrible. Dice la palabra de Dios, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y te he mencionado, desde el 15 en adelante, hasta el 68, mira todo lo que Dios habla allí. Dice la palabra que el hombre llegará a puntos o a situaciones tan tremendas y tan terribles por causa de la desobediencia. Todo lo que te he leído hace un momento, serás bendito en tu entrada, en tu salida, tu ganado, tus animales, el vientre, todo eso. Bueno, ahora tienes que ponerle, será maldecido. Todo eso. Serás maldito en el campo, serás maldito en la ciudad, será maldito el fruto de tu vientre, de tus animales. Serás maldito en tu entrar, serás maldito en tu salir. Todo lo opuesto. Toda la bendición que Dios quería derramar sobre sus vidas se convertirá en maldición. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. ¿Por causa de qué? De no querer oír la palabra de Dios para poner por obra. Alguno dirá, pastor, pero a veces es difícil ser obediente. Hay veces que uno quiere hacer las cosas de una manera diferente. Por eso Dios nos llama a la obediencia, a la disciplina. No se trata de tú querer hacer. Es como aquel que diga, no quiero orar. Pero no se trata de que quieras. Se trata de que sabes qué es lo mejor para tu corazón, lo que debes hacer. Hay veces que las personas me dicen, pastor, no quiero orar. ¿Qué se hace en esos casos? Ve a la oración y dile, Señor, hoy no tengo fuerzas, hoy no quiero orar. Hoy me siento triste, Señor, hoy no sé qué decir. Comienza así. Señor, no sé qué decir. Me siento desanimado, siento que no tengo las mismas fuerzas, siento que no encuentro los fundamentos para poder orar. Antes quizás clamabas por las personas, antes me importaba lo que le pasaba a los demás, ahora es como que no le encuentro un sentido. De esa manera, acércate a Dios. Pero busca, porque si no, por medio de la oración irás menguando, dejarás de leer la palabra, dejarás de orar, dejarás de buscar a Dios, dejarás de congregarte y de a poco te irás alejando de Dios. Y hay veces que las personas se preguntan, ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué, si Dios me promete tantas bendiciones, entonces estoy viviendo así? Es porque Dios dice, estas bendiciones vendrán a tu vida si tú guardas mi palabra. Te bendeciré si la palabra está en tu corazón y procuras ponerla por obra. Procuras hacerla viva en ti. Hacedor de la palabra y no solamente oidor. El Señor habló acerca de un hombre que edificó su casa sobre la arena y otro que lo hizo sobre la piedra. Y el Señor llamó a uno insensato y a otro prudente. ¿Por qué prudente? Porque escuchó y puso por obra. Esa es la prudencia. Tú escuchas su mensaje, escuchas la palabra de Dios y dices, debo ser prudente. Es decir, no necesito chocarme y golpearme contra la pared para darme cuenta que eso va a causarme dolor. Es decir, si el Señor lo dice, si su palabra me advierte, entonces significa que debo hacerlo de esta manera. ¿Para qué tratar de ir en contra? ¿Para qué tratar de probar? Hay quien dice, bueno, pero hay que probar en la vida. Hay gente que aconseja a los jóvenes y dice, tienes que probar. ¿Cómo te vas a casar con una mujer que no conoces? Tienes que probar, primero con una, luego con otra, luego estás de novio 2, 3 años con otra, y cuando digas, esta es la persona correcta, te casarás. Te casarás destruido. Te casarás con el corazón deshecho, te casarás habiendo enfrentado situaciones en tu vida innecesarias, habiendo entregado parte de tu vida a alguien que no va a estar. ¿Qué sentido tiene? Pero la gente le llama a eso vivir la vida. Y la gente a veces te pregunta, vos no lo hiciste, no viviste la vida. Una cosa es sin Dios y otra cosa es con la palabra. Sin Dios, entonces no hay ley. Sin Dios no hay nada, hagamos lo que sea. ¿Qué importa? Si Dios
no existe, si nada es real, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos, dice la Escritura. Hagamos lo que sea, ¿qué importa? Pero si la palabra de Dios está en tu corazón, tú entiendes que eso no funciona así. Que la felicidad no consiste en eso, que la vida no consiste en eso. Que el hombre por experimentar no será mejor. La experiencia no se forja de esa manera, al menos no en ese aspecto de la vida. Uno puede decir, yo tengo mayor experiencia en el trabajo, entonces hoy me desempeño de una manera mejor, soy más eficiente. Bueno, pero eso no es aplicable a la vida sentimental. Pregúntale a alguien que va por el tercer matrimonio si ahora tiene experiencia. Cada relación es un mundo aparte, porque cada persona es diferente, cada carácter es distinto. Quizás las dos primeras mujeres o los dos primeros maridos que tuvo eran personas medianamente tranquilas. El último es insoportable. Cada uno fue diferente. ¿Cómo poder decir, no, la experiencia me servirá? Pero la gente razona y piensa que es así. Pero si la palabra de Dios llega a nuestra vida, Dios dice, yo voy a bendecirte y serás bendito en todo. Dios no dice, yo voy a bendecirte de aquí para allá y esta parte no puedo bendecirla. Dios dice, todo lo que toque tus manos será bendito. Porque la bendición está en tu vida, no está en algo externo. Dice la palabra que cuando Isaac fue a descubrir así los pozos que su padre había dejado, reñía con los pastores de Gerar para quedarse con ese pozo y ellos venían, peleaban, disputaban y bueno, Isaac les dejaba el pozo. Fue, abrió otro y riñeron nuevamente por ese y se quedaron con ese pozo. Y fueron nuevamente y abrió otro pozo. Y estos dijeron, es inútil, porque no se trata del pozo, se trata de la bendición que está con él. Se trata de que Dios lo bendice, no importa que se quedaran con ese, con el otro, con el siguiente. Tú irás a donde sea, tú puedes ir a cualquier lugar. No se trata del pozo, se trata de que Dios y la bendición de Dios está en tu vida. Y por más que el enemigo se levante para tratar de quitarte, tapará ese lugar, pero Dios te abrirá otra puerta. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Dice la palabra, y los cielos que están sobre su cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Hay quienes conocen la Escritura y dicen, sabe, pastor, yo estoy orando y siento que los cielos se han cerrado. La tierra se ha puesto así como bronce para mí. Los cielos se han cerrado como bronce y la tierra que está debajo de ti como hierro. Entonces, cuando tú oras, la oración rebota en los cielos. No llega. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Dice la palabra, a causa de la desobediencia. A causa de haberme dado la espalda, de haberme puesto por enemigo. Cuando quiero acercarme a tu corazón para darte lo mejor. Cuando la palabra cumple la función y viene para que podamos tomar de ella y tomar el consejo, aprender. Dios quiere ordenar nuestros pasos, ordenar nuestros pensamientos. Dios no quiere. Hay personas que dicen, no, porque yo tengo que hacer entonces todo lo que la Biblia diga. Pero ¿en qué es gravoso? ¿En qué te es gravosa la palabra de Dios? No puedo tomar, dice la Biblia que no se puede tomar. Pero tomar te hace bien. Aquella persona que estuvo en el alcoholismo, ¿qué ha conseguido con el alcohol? ¿Ha ganado algo? ¿Ha ganado familia? ¿Ha ganado respeto? ¿Ha ganado estatus? ¿Ha ganado algo? No, lo ha perdido todo. Ha perdido economía, ha perdido familia, ha destruido corazones, ha lastimado personas. ¿Qué has ganado? No has ganado nada. Entonces, ¿dónde está el beneficio de la desobediencia? Viene la palabra de Dios y busca, aunque confronta nuestro corazón, busca que entendamos que donde buscamos el cambio, hay personas que quieren tener resultados diferentes, haciendo siempre lo mismo. Es imposible. Hay personas que formaron sus parejas sin la guía de Dios, sin poner a Dios primero. ¿Y qué pasa? Te separarás una vez, dos, tendrás un hijo por allá, otro hijo por allá, un matrimonio destruido por acá. ¿Cómo vas a tener resultados diferentes si siempre hiciste lo mismo? Siempre actuaste de la misma forma. No buscaste la guía de Dios, no procuraste hacer lo bueno, no procuraste ser obediente a su palabra. Hay veces que personas llegan a los caminos de Dios y piden un consejo.
y están en pecado y están así llevando una vida de desorden. Y uno les habla y les dice, mira, la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Y lo primero es que tienes que hacer es ordenar tu vida. Ordenar esta situación para que pueda haber bendición de Dios en ti, para que Dios comience a transformar tu corazón. La palabra irá haciendo su trabajo. Pero hay personas que toman la decisión y dicen, no, si yo tengo que dejar esto, entonces no me interesa. Yo quiero un Dios que se adapte a como yo estoy. Pero estás viviendo en pecado, tu vida está mal. Bueno, pero Dios no puede bendecirme, ¿acaso? Bueno, esta palabra dice que hay bendiciones y hay maldiciones. En la obediencia hay bendiciones. En la desobediencia hay maldiciones. El versículo 7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y ese lo conoces. Pero ¿sabes que está lo opuesto a eso? Esta es la bendición. El Señor dice, yo pongo delante de ti lo bueno y lo malo, tú eliges. El versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de delante de ellos. Y serás vejado de todos los reinos de la tierra. Saldrás a enfrentar tus enemigos por un camino y deberás salir corriendo. Hay creyentes que aún dice, ¿por qué no tengo resultados? ¿Por qué voy a pelear y las cosas me salen mal? Va a pelear por un camino y debe salir huyendo por 7, porque Dios no está allí. Hay quienes quieren hacer la obra de Dios, pero Dios no está con ellos, porque están caminando en desobediencia. Hay quienes están viviendo una vida de pecado y quieren hacer la voluntad de Dios, o quieren predicar la palabra de Dios, o hacer lo que en algún momento hicieron, pero se dan cuenta que no está el respaldo ni la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no pusieron la palabra por obra. Por eso se levantarán por un camino, pero ahora ellos serán los que huyan. Mientras que caminabas en bendición, los enemigos se levantaban contra tu vida y tenían que huir. Pero ahora eres tú el que tienes que escapar. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué no hay resultados? Me ha pasado en algunos momentos que nos encontrábamos con personas en la calle. A veces estaba con algunos hermanos. Y uno veía que estos hermanos por ahí andaban algo luchados en su vida. No conocía en profundidad cómo estaban. Pero hay veces que hay situaciones que dejan a luz la condición de su corazón. Y estábamos en algún lugar y de repente pasaba una persona que quería confrontarnos, que quería decir cosas acerca de la palabra de Dios o que era contrario. Y de repente comenzaba a hablarle a estos hermanos. Y de repente veía cómo empezaba como a insultarlos, como a maltratarlos. Y ellos querían corregirlo con la palabra. Decían, vos callate la boca, vos andate para allá vos. ¿Qué me vas a venir a decir? Y se acercaba al otro y le quería hablar. Y este no quería saber nada. Y uno dice, ¿por qué? Si la palabra de Dios, si conocen el mensaje, si las bendiciones de Dios nos hablan acerca de que todo lo que nosotros hagamos será bendito. La bendición de Dios nos acompañará. La autoridad de Dios estará con nosotros. Pero sin embargo yo podía ver cómo los descalificaba. Y de repente me acercaba yo. Y esta persona hablaba y hablaba normal. Y cuando ellos veían que este hombre estaba hablando normal conmigo, querían acercarse. Y decían, con vos todo bien, vos andate, salí de acá, vos andate para allá. ¿Por qué? ¿Cómo estaba su corazón en ese momento? Ellos querían hacer una obra, pero su corazón estaba mal. Querían hablar con una persona simplemente en la calle, pero ni siquiera eso podían. Hay bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestro corazón y Dios te llama. Y Dios llama al corazón de aquel que hoy quizás se encuentra así, con la finalidad de poder cambiar tu vida, de que las bendiciones de Dios se derramen sobre ti al momento de poner por obra su palabra, de guardar en tu corazón la palabra de Dios. Dice la Escritura
Jehová te herirá con locura y ceguera y tribulación y turbación de espíritu. Y aquí hay algo terrible. Y tú lo ves. Y lo ves que sucede. Y que la gente vive así. Dice la Escritura: y no serás sino oprimido y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. ¿Cuántas personas hoy viven así? Se casan con su mujer, pero está con otro. Edifica una casa, pero no vive así. Allí esa casa le quedó para esa mujer. La otra casa se la dejó a la otra mujer. La otra casa se la dejó a la otra. Plantan viñas, pero no disfrutan de eso. Trabajan y trabajan y trabajan para nada. ¿Qué sentido tiene? Otro lo disfruta, otro lo vive. Por eso dice, y será oprimido y robado todos los días. ¿Cómo uno puede vivir así constantemente? Saqueado por todas partes, peligro en todos lados. Bueno, esa es la maldición de la desobediencia. Cuando uno no tiene al Señor está como sin cobertura. ¿Viste? Cuando tienes que pagar el seguro del 1 al 10, tú dices lo pago el 20, chocas el 15, el seguro no te cubre. Estuviste sin seguro 10 días y puedes quejarte y decir lo que sea, sin seguro. Una vida sin Cristo no tiene seguro. Todo esto, así, en orden, todo esto puede ser su vida. Todo esto. Ahora, tú dices cómo una persona puede vivir así. ¿Cómo una persona puede soportar todo esto? Dice la palabra, y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Es muy difícil esa vida. Es muy difícil poder sobrellevar todo eso. Es muy difícil poder ver cómo tú tratas de hacer las cosas bien y todo te sale mal. Tratas de edificar tu casa, de sacar adelante tu familia, nada funciona. Te esfuerzas por el trabajo, por sacar adelante una bendición en tu casa y tu esposa te engaña. Lo que pensabas que iba a ser bueno, se transforma todo en algo malo. Sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco. Haces mucho, pero terminas cosechando nada. Y dices, ¿para qué tanto? Pregúntale a alguien que tenga mucho dinero. Pregúntale a alguien que tenga su familia destruida porque el tener la empresa, el alcanzar esas metas, lo han llevado hasta ese lugar. Pregúntale, ¿qué piensa? ¿Qué piensa acerca de esto? Yo he hablado con muchas personas y ellos reflexionaban que malgastaron su tiempo, invirtieron su vida. Y ahora su esposa está con otro. Sus hijos no quieren ni verlo. Un varón, cuando fui a predicar en una de las provincias, este varón perdió a su familia en un accidente de tránsito, una persona que tenía mucho dinero y aún lo tiene. Pero ¿qué sentido tiene la vida cuando lo has perdido todo? ¿Para qué tanto? Hay gente que dice, tengo tanto, pero no tengo con quién compartirlo. No tengo con quién disfrutarlo. Y se aferran a algo material porque dicen, bueno, de esa manera entonces será lo que me sostenga. Tendrás olivos en tu territorio, mas no te ungirás con el aceite. Es decir, no es que la persona no produzca, la persona produce, pero no lo disfruta. Tú tienes algo, pero el disfrutar las cosas, dice la Escritura, es un don de Dios. El poder disfrutar de esto es algo que solamente por medio del Señor podemos hacer. Dios permite que podamos contentarnos con poco, con poca cosa, ser felices. Ese es el cambio en el corazón del hombre. Tú ves aquí 14 versículos para describir las bendiciones. Cuando tú tienes al Señor, no necesitas demasiado. Tú tienes a Cristo en tu vida y tú aprendes a contentarte, como dijo el apóstol Pablo. He aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. He aprendido a vivir cuando tengo todo, cuando me sobra, cuando puedo comer manjares, cuando puedo tener una vida de lujo. He aprendido a contentarme con eso porque entiendo que ese no es el todo del hombre.
Y he aprendido a vivir en la escasez, en la cárcel, en dificultad. Él estaba en la cárcel y en una de las cartas manda que le trajeran el capote, la capa, porque hacía frío ahí. Pero él había aprendido a vivir en esa escasez, en esa necesidad. ¿Por qué? Porque dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es la clave para poder sacar adelante tu vida, la bendición de Dios en ti. Aleluya. Y aleluya. Y aquí hay algo que debes guardar en tu corazón. Hay muchos que quieren servir a Dios. Muchas personas quieren servir a Dios. Dice, yo quiero servir a Dios. Y hay quienes están impacientes. Su vida no está en condición, pero quieren servir a Dios. Yo quiero hacer algo para Dios. Me siento inútil, me siento que no puedo hacer nada. Quiero hacer algo. Bueno, recuerda esto. El versículo 47 de este capítulo. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Por qué? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Uno puede servir a Dios, pero si no lo hace con gozo, si no lo hace con alegría, si no lo hace con la finalidad correcta. Hay veces que en las redes sociales la gente pone, cuando hacemos un anuncio, ahora tengo el fin de semana estaré viajando a hacer una campaña, y la gente a veces en los anuncios dice, no, van a robarte la plata, van a hacer esto, lo otro. Uno sabe cuál es el combustible de su vida. Uno no sirve a Dios para complacer a nadie. Uno no sirve a Dios porque recibe un sueldo, una paga. Sino que uno recibe la bendición de Dios en su vida, la palabra de Dios, la que transformó el corazón, que es lo que lo impulsa a llevar ese mensaje, a hacer la voluntad de Dios sin importar lo que pueda pasar. Dios habla el corazón y tú entiendes que si vamos a servir a Dios, debemos hacerlo con gozo, debemos hacerlo con alegría, debemos servir a Él. Dice la palabra que todo lo que hagamos como si fuese para Él. Es decir, tú vas a trabajar, debes hacerlo como para Dios, debes hacerlo con ese amor, con esas ganas, debes dar lo mejor en cada área de tu vida. Hay veces que esto se hace difícil, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y hay veces que no encuentras el tesoro en otras cosas. Como quizás no encuentras el tesoro en la palabra de Dios, entonces las buscas en otras cosas. Quizás tú encuentras tu tesoro en las riquezas, en el dinero, en el trabajo, en la familia. Encuentras el tesoro en otra parte. No en la palabra, no en Dios, no en hacer su voluntad. Y el momento de servir, hay quienes sirven a Dios, pero no lo sirven con alegría. No lo hacen con gozo de corazón. Lo hacen como quien lo hace para cumplir con algo. Como quien quiere pagar una deuda. Y si lo hacemos así es imposible, nadie puede pagar esa deuda. Ni por más que trabaje toda la eternidad para Cristo podría pagar lo que Él hizo por mí. Sería imposible. Servir a Dios por un salario. Dice la palabra que el pastor asalariado deja que las ovejas sean lastimadas. Viene el lobo y el asalariado huye. ¿Por qué es asalariado? No hay amor. No hay una dedicación, no hay alegría, no hay gozo en su corazón. Cuando tú sirves a Dios, lo que debe impulsarte es el gozo, la alegría, la esperanza en Dios. ¿Sabes cuál es la paga? ¿Cuál es el precio que uno cobra? No es que hay un precio que nosotros pongamos, pero cuando tú sirves a Dios, hay veces que los hermanos le digo, miren, cuando tú haces una copa de leche y de repente llegas a un lugar y ves a esos niños con esa esperanza, con esa alegría, a esos niños que a veces te tratan como sus padres y llegan ahí llenos de entusiasmo para subirse a un pelotero, para correr y comer las golosinas, para jugar allí a los juegos que preparan los hermanos, cuando ven a los hermanos disfrazados y tú ves esos rostros, cuando tú miras esos ojos, es la mejor manera que Dios puede pagarte cuando ves el gozo de una vida cambiada, de una familia transformada en Dios, de matrimonios restaurados, de personas sanadas, de vidas que son cambiadas por el Señor. ¡Aleluya! Tú no necesitas más que eso. Todo lo demás es como dice la Escritura.
Buscad primeramente el reino y su perfecta justicia. Todo lo demás vendrá. El Señor no dice, no habrá bendiciones. Las bendiciones estarán. Pero lo que vale la pena y lo que quedará grabado en tu corazón. Hay personas que en algún momento se me han acercado luego de una campaña y me han dicho, mire pastor, quiero dejar esta ofrenda porque Dios me bendijo por un juicio. Yo no tomo de esa ofrenda, ni nada queda para mí. Es decir, no hay memoria de mí en algo que diga, uy, bueno, más que qué bendición que esa persona dé para Dios y que Dios lo haya bendecido y que a causa de creer y confiar Dios lo haya prosperado. Pero lo que ha quedado clavado en mi corazón han sido cosas pequeñas, pero cosas que me han marcado porque he visto la necesidad de hacer cruzadas de milagro en lugares por ahí que no habíamos hecho. Y ver a la gente llegar, y yo le dije, Señor, mi regalo será que al finalizar esta campaña me quede administrar las vidas, Señor, y poder ver esa necesidad. Poder orar por esas personas. Y terminó aquella campaña y había una fila larguísima de personas. Y comencé a ministrar las vidas, comencé a orar por las personas. Hombres que estaban a punto de quitarse la vida, aún habían llevado armas ahí, Dios los había libertado. Niños que habían sido tocados por Dios, mujeres que estaban pensando en abortar, cosas tremendas que Dios estaba haciendo. Esa fue la retribución. Eso fue lo que nunca se iba a ir de mi corazón. La palabra de Dios nos habla acerca de las maldiciones de la desobediencia. Y no podemos olvidar esto. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo, por la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos. Por no servir a Dios con gozo y con alegría, terminás haciéndolo para el enemigo, terminarás mal, terminarás sufriendo. Pero si hoy puedes poner la palabra de Dios por obra, si hoy puedes comenzar a vivir la palabra de Dios en tu corazón, si hoy puedes tomar este mensaje como la palabra que pueda transformar tu vida, como la palabra que pueda guiar tu corazón a tiempos diferentes, a momentos distintos, entonces dice la palabra, bendito serás en tu ciudad, bendito serás tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito tu tierra, bendito el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canasta y tu artesana de amasar, bendito serás tú al entrar y bendito serás tú en el salir, todo será bendito porque la palabra de Dios estará en tu corazón, serás bendito, todo lo que toque tus manos habrá bendición, aleluya, y aleluya. Santo nuestro Dios, bendito es Él. La palabra nos habla acerca de la obediencia y las bendiciones de Dios. Dios dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Es decir, las cosas que Dios quiere darnos son permanentes. No es un momento y nada más. El Señor dice frutos y frutos que permanezcan para siempre. La bendición de Dios que te acompañe en cada lugar. La seguridad de que Dios está contigo. Cuando alguien te pide oración, saber que Dios está contigo. Quizás tú dices, yo no soy pastor, yo no soy líder, nada, pero la bendición de Dios está en ti. Yo no esperé ser pastor para orar por la gente. Yo no esperé ser pastor para visitar los hospitales, los cementerios, para predicar la palabra. La bendición de Dios está en ti por cuanto guardaste su palabra para vivirla y para ponerla por obra. Entonces la obra de Dios estará en ti. La palabra, la autoridad del Señor estará en tu vida. Y serás bendito en todo lo que hagas. Te pararás aquí en la esquina, comenzarás a predicar la palabra y el Señor tocará los corazones, tocará las vidas. No importa dónde vayas, el Señor te bendecirá. No importa en qué tierra, no importa en qué lugar, en qué ciudad, el Señor abrirá la ventana de los cielos sobre tu vida. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Pero es necesario que podamos confiar en nuestro Dios. Dice la palabra que porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Dice la palabra que el Señor fue obediente. Él nos dejó ese ejemplo, la obediencia. Y fue obediente ¿hasta qué? Hasta su muerte. ¿Tú estás dispuesto a ser obediente hasta la muerte? Hay hermanos que en diferentes países están entregando su vida, siendo obedientes hasta la muerte. No negando a Cristo,
Porque aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de Cristo, éste la hallará. Siendo fiel hasta el final, guardando su corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y ellos soportan la aflicción, las luchas, las dificultades, aún con su vida. Sabiendo que, y esto lo he escuchado de su boca, de aquellos que hoy están viviendo eso. Ellos hablan a sus hijos y les dicen, miren, si en algún momento rompen la puerta y entran en la casa, quiero que cierren sus ojos. Quiero que entiendan que será un momento nada más. Y cuando los vuelvan a abrir estarán delante de la presencia de Dios. Ellos saben que un día el precio de predicar la palabra en aquellos lugares será que golpeen la puerta de su casa y entren y le quiten la vida a su familia, le quiten la vida a sus hijos. Y esos padres le dicen a sus hijos, solamente cierra tus ojos, cuando los abras nuevamente, estarás delante del Señor. Estarás delante de tu Creador. Hay veces que los cristianos no pueden ser obedientes, aún con cosas simples. Tú no tienes que hoy de entregar tu vida. Tú te paras aquí en la plaza, en la esquina, donde sea. Nadie vendrá a golpearte, nadie vendrá a hacerte nada. No habrá persecución, la gente se opondrá, alguno gritará, alguno se burlará de ti, pero no pasará de eso. Pero ¿qué pasará cuando tú tengas que ser obediente hasta la muerte? ¿Qué pasará cuando sea tu vida? Dice la palabra, aquel que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Pero aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré. Qué difícil, ¿verdad? Si hoy que el Señor te dice, pon por obra mi palabra, guárdala en tu corazón y serás bendito en todo. Habrá bendición para tu vida. Y tú dices, es difícil. ¿Cuánto más cuando todo verdaderamente sea así? ¿Sabes? Luego lee este capítulo. No te quedes con lo que te he hablado, léelo. Lee lo que habla acerca de las maldiciones, porque dice que aún los padres, y esto es real, y esto ha ocurrido, lo bueno, lo tierno del corazón de los padres, no quedó nada. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver a sus hijos para comérselos. Era tanto el hambre que comenzaron a vivir que se comían a sus hijos. Tú dices, qué tremendo. Sí, así fue. Un rey se rasgó las vestiduras al ver esto, al ver el quebranto y el dolor, al ver la ciudad sitiada y al ver lo que estaba pasando. Entonces, allí intercedió el profeta de Dios. Y en una noche el ángel del Señor destruyó todo el campamento de aquel ejército. Pero esto ocurrió. Y esto ha ocurrido en las guerras, en diferentes situaciones. Todo lo que los hombres o lo que aparentaban ser, o todo lo bueno se terminó, se fumó. ¿Por qué? Por la causa y la gravedad de lo que estaban viviendo. Dice la palabra, el hombre tierno de en medio de ti, el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere. La comería solo, para no compartir con los demás. Se comerían a sus hijos. Tú cuando ves esto, dices, esto es terrible. Hasta ese punto llega la desobediencia, hasta ese lugar. Bueno, la palabra de Dios nos habla de la vida y de la muerte. La desobediencia produce muerte, produce pecado. Por la desobediencia de uno, dice la Escritura, por la desobediencia vino la maldición. Y la tierra fue maldita. Dios no maldijo al hombre, maldijo la tierra. Esta tierra está bajo maldición. Pero por uno somos justos para que por medio de Él podamos hallar la salvación y la vida eterna. Y este es Cristo, aquel que te redimió del pecado, aquel que te redimió de la maldición de la muerte, para que tengamos vida y una vida en abundancia, dice Dios. ¡Aleluya! Una vida buena. La palabra de Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando te niegas a ti mismo, tú cumplirás la voluntad de Dios y podrás ser obediente a Dios aun cuando no quieres hacerlo. Aun cuando dices, bueno, esto me es difícil. Ser obediente en aquellos que se adapta a ti,
dice, es bueno, pero ser obediente en aquello que no quiero. Pastor, tengo que ir a pedirle perdón a la hermana, tiene que hacerlo. No quiero. Pero es necesario, y sí. Bueno, no quiero, no. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no ella a mí? Porque usted es la que le dijo eso. Usted es la que le habló mal. Lo correcto sería que le pida disculpas. Bueno, no. Prefiero no servir. Prefiero no hacer nada. Bueno, es su decisión. Ser obediente a veces no será sencillo. Pero la palabra de Dios nos dice debemos perdonar. Y ser obediente a eso es perdonar. Si un hermano viene contra ti, comete un error, y luego viene arrepentido, dice la palabra, tienes que perdonarlo. ¿Hasta cuánto? 70 veces 7. Tanto, Señor. ¿Y sí? ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios a ti? ¿Las has contado? A la hora de medir, nosotros nos medimos y nuestros pecados son chiquitos, éramos personas buenas, no teníamos ni errores, casi prácticamente ángeles que no nos faltaba nada. Dios nos... ahí. Pero no es cierto, no es verdad. Esa no era nuestra vida. Es la forma en la que nosotros queremos vernos. Los otros son todos pecadores, son todos desobedientes. Nosotros éramos cuasi ángeles. Pero no es así, porque cuando vienes a la palabra, Dios te muestra quién eras. Dios te muestra. La Escritura es el espejo que se deja ver. Y tú dices, yo no puedo seguir así. Señor, tengo que hacer tu voluntad. Y tengo que tomar tu palabra por obra. Y entonces, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Todo lo que toques entonces será bendito. ¿Cuándo? Cuando pongas por obra su palabra. Cuando vivas en obediencia a la palabra de Dios. Cuando oyeres la voz de Dios y obedezcas y seas obediente a ella. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie en esta hora. Dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién te guía a ti? No, a mí me guía mi corazón. Bueno, estarás perdido. No dicen que aquel que siente los latidos de su corazón nunca se equivoca. No sé en qué libro está eso, pero en este no. Aquel que sigue su corazón hará las cosas bien. No. Los que son de Dios serán guiados por su Espíritu. Dios te guiará. Y hay veces que uno dice, es difícil, pero Dios me habló, tengo que hacerlo. Dios me habló. No importa si quiero, no se trata de si quiero. Obviamente es tu elección. Pero si me dices a mí, no importa si quieres, hazlo. Hazlo. Rompe con eso. ¿Qué importa? ¿Qué importa el orgullo? ¿Qué importa lo que tengas que romper, que vencer? ¿Qué importa? ¿Quién eres? No, yo no voy a pedirle perdón a nadie. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú para actuar así? Si Él te perdonó, si Él tuvo misericordia de ti aún, cuando lo rechazaste una y otra vez. O tú fuiste una persona que ni bien te hablaron, dijiste, sí Señor, yo te necesito, voy a cambiar. No, yo no. Golpeaban las manos y yo los miraba por la ventana y decía, no, que se vayan a trabajar. Vagos. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo conocía. Nada. Pero tenía muchos prejuicios. Y decía, no, eso no tiene nada que ver con Dios. Yo no sabía, no conocía nada. Pero, sin embargo, no quería. Hasta que la palabra de Dios llegó a mi vida. Hasta que alguien me habló de la manera correcta. Y aún en medio de todas las cosas abrí mi corazón al Señor. Y a partir de allí el Señor comenzó una obra. Que el Señor la irá perfeccionando hasta el último día. Porque esto no se termina. Esto será perfeccionamiento tras perfeccionamiento cada día, mejorando cada día y haciendo lo recto y poniendo por obra y luchando, batallando en la fe. Pero es importante que hoy puedas poner tu corazón en Dios para poder ser obediente a su palabra. Tú anhelas bendiciones de Dios en tu vida. Bueno, aquí dice cuál es la forma. Después todo lo demás vendrá a tu vida.
Es como lo que te decía de ser feliz. Uno dice, ¿qué es ser feliz? ¿O cuántas veces se puede ser feliz? ¿O de qué manera? Y uno busca la felicidad. La felicidad son estados, momentos. Uno no vive plenamente feliz constantemente. Pero cuando Dios está en tu vida no hay tristezas, no hay amarguras, no hay quebrantos. Quizás no tienes estados de extrema felicidad constantes, pero tú tienes un gozo en el corazón y una alegría que solo puede provenir de Dios, que solamente el Señor te puede dar. Aquí predico la palabra, siento el gozo de Dios en mi corazón. Cuando alguien me pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer? Y yo quiero estar aquí. Aquí me siento bien. Esto es lo que trae gozo en mi corazón. Aquí me siento bien. Aquí me siento como Pedro, arriba del monte. Señor, ¿quiere que hagamos una ramada para quedarnos aquí? Dijo el Señor, no. Es necesario que descendamos, porque hay quienes necesitan. Es necesario que bajemos, porque habrá personas que serán libres. No puedes quedarte ahí. Es necesario que puedas hacer la voluntad de Dios. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiere abrir su corazón al Señor. Y hoy quiera decir, Señor, sé que he cometido errores, pero te necesito. Ordena mis pasos, ordena mi vida, Señor, en esta hora. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle a que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta tarde, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Señor, ordena mis pasos, ordena mi vida conforme a tu palabra. Ayúdame a serte fiel y a guardar tus mandamientos, tu palabra, para ponerla por obra. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en esa cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.